todos seamos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Porque de esta manera vamos a disfrutar y de esta manera vamos a poder saborear lo que hoy está preparado. Así que yo sé que cada uno de ustedes ya vino listo para estar en este lugar, a esta capacitación y entrenamiento que he convocado, porque la verdad es, estamos en un tiempo muy crucial de la historia de toda la humanidad. Ya estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se los aseguro. Si usted no se ha dado cuenta, el año 2020 nos lo ha hablado desde enero. Nos lo ha venido anunciando desde febrero, marzo, abril y pasando por cada mes. ¿Por qué? Observe que en este año las cosas se aceleraron más que en los años anteriores. Las cosas están muy aceleradas. Allá afuera la gente está diciendo el mundo ha cambiado. Y es cierto, el mundo ha cambiado. Y la iglesia del Señor tiene que cambiar más. ¿Por qué? Porque somos los llamados del Señor a servirle y representarlo. Y para representar al Señor, pues tenemos que hacerlo con excelencia, con elegancia. Y si usted quiere, hasta tenemos que hacerlo profesionalmente. Ya va siendo hora que adquiramos una mejor manera de hacer las cosas. Y yo que tengo muchos años de servir al Señor, sé que la iglesia de mi Señor Jesucristo, mis amados hermanos, mis ovejas, mis discípulos y tantos siervos de Dios necesitan formación, necesitan transformación, necesitan regeneración, necesitan capacitación, necesitan entrenamiento. Pero también todo esto es para ser enviados. Todo lo que usted reciba hoy conmigo no es para que salga diciendo de acá, qué lindo, qué bonito. No, está bien que lo diga, pero la idea es que usted tome el material, tanto el que tiene en manos como el que va a recibir en su espíritu, para que usted desarrolle lo que Dios ya le entregó para que le sirva. ¿Dicen amén? Amén, gloria al Señor. Así que este día usted va a escuchar cosas que yo he venido enseñando, porque quiero hacer una recopilación de muchas de las enseñanzas que he desarrollado, pero voy a añadir otras. ¿Y por qué así? No quiero que usted tenga el pensamiento de, eso ya lo escuché. Usted no puede estar en una actitud de cerrarse en su corazón para la palabra que va a escuchar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que usted ha escuchado algunas enseñanzas, pero si usted no ha desarrollado lo que ya escuchó, usted está allí detenido, está en alguna atadura, y eso hay que romperlo en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque usted no puede solo recibir enseñanza y quedarse guardada esa enseñanza en usted y no ministrar esa palabra a otras almas, a otras personas. Así que la idea de que usted reciba hoy es que se desarrolle sirviendo al Señor, todos juntos. Así que yo amo a la iglesia de mi Señor, los amo a ustedes. Cuánto más si ustedes han visto que el Señor nos ha permitido entregarles tantos años de nuestra vida. Con algunos de ustedes comencé con el pelo negro. Sí, ¿verdad? Poderoso. Pero hoy estamos ya adquiriendo pelo blanco, canas. ¿Por qué? Porque el tiempo va avanzando. Así que las canas en muchos países son reconocidas como sabiduría. Espero que usted tenga esa sabiduría de Dios y entonces en el nombre del Señor usted se me desarrolle en la autoridad y poder. ¿Qué es lo que vamos a estar estudiando hoy? ¿Cómo ejecutar autoridad? Si usted observa, hasta se los puse en letra muy grande en el material, en el folleto. ¿Para qué? Para que se me lo grabe bien. ¿Cómo ejecutar autoridad? Gloria al Señor. De tantos años de servir al Señor, yo me he puesto a analizar con las escrituras en mano y he encontrado 3 cosas
que voy a tocar como introducción en esta mañana. Si usted observa, aquí en la hoja número 2, hay 3 incisos acá, y las 3 cosas que he encontrado para que usted se me desarrolle bien, y necesitamos corregir esto. Una es muletillas. ¿Qué cosa es muletilla? Cosas que se pegan en las personas al escuchar a otros, en las malas expresiones que tienen. Todos los días usted está escuchando a gente, y por lo general hay muchos que no se expresan correctamente. En el punto número 2 vamos a estudiar acerca de las imitaciones. Y también son cosas que se pegan en usted al ver a otras personas de cómo hacen las cosas. Porque por lo general a las personas les gustan ciertas cosas de otros y entonces las toman para ellos también. Y sobre eso vamos a estudiar hoy. Y lo número 3, vamos a estudiar acerca de nuestros pastores. ¿Cómo nos enseñaron ellos? ¿Cómo nos enseñaron? De la manera que ellos aprendieron también. Pero hoy necesitamos revisar y actualizar, de acuerdo a la Escritura, cómo debemos de ser, cómo Dios espera de nosotros que seamos. Así que vamos a analizar estas 3 cosas. Vamos a hablar primero acerca de las muletillas. Bueno es que tengan ustedes ahí el material. No lo vamos a ir leyendo, hermano, porque entonces la parte dinámica se nos muere. Ese material yo se los regalo para que se lo lleven a su casita y lo sigan allá estudiando, porque van a adquirir más sobre el conocimiento de Dios que ahí está. Así que usted escúcheme. ¿Qué es muletilla? Ya usted sabe que una persona que se dañó los pies y no tiene mucha fuerza y tiene dolor en sus pies, tiene que agarrar algo para apoyarse en algo. Entonces, en las expresiones que tenemos, esto se aplica a ciertas expresiones que continuamente se están diciendo. A eso yo le denomino muletilla. Y yo quiero que en este día, con esa atención que me están poniendo, que usted revise, mientras yo desarrollo lo que digo, revise dentro de usted si se identifica con lo que yo voy a enseñar, para que corrija en usted. Y de esa manera hagamos mejor las cosas. Recuerde, tenemos un Dios excelente, y en un salmo la Escritura dice que Dios hizo su altar con excelencia, a manera de excelencia. Así lo dice el salmo. Así que hay muchos defectos de expresión que se han pegado en muchas personas. Y cuando usted está escuchando, sobre todo allí sentadito, y usted está escuchando al que está en el altar, usted puede decir, eso está bueno, y entonces lo toma usted como que si eso está bueno. Pero la verdad es que de pronto pueden salir del altar en los púlpitos muchas expresiones que no nos convienen. Y yo quiero presentarles la primera experiencia que yo tuve con esto, porque tengo tantas experiencias con esto, pero yo siempre estoy poniendo como más relevante esa primera experiencia que tuve mientras yo iniciaba en el pastorado. Aquí hay algunos hermanos que iniciaron conmigo en el pastorado. ¿Verdad que iniciamos, chavalos? Y hoy iniciamos jóvenes, iniciamos en la juventud y hoy estamos en la viejentud, ¿verdad? Aleluya. Y en ese tiempo, de parte de nuestra denominación Iglesia de Dios, nos enviaron a un predicador, porque el modelo, el estilo de cómo se hacen las cosas es a nivel nacional, y cada iglesia en una fecha determinada pues tiene campaña evangelística para ganar almas. Y resulta que a mí me llegó un siervo de Dios. Él iba a desarrollar una campaña de una semana. Pero en el primer día de su predicación le comencé a notar un defecto en la expresión. Y el asunto es que él estaba predicando y cada cierto momento de palabras, él decía, ¿verdad, hermano? Y decía otras palabras y nomasito, ¿verdad, hermano?
¿Verdad que usted ha escuchado eso en mucha gente? Y decía otras palabras y ¿verdad, hermano? Y se desarrollaba un poquito más. ¿Verdad, hermano? El asunto que le comencé a contar, hice un recuento rápido de cuánto se había pasado y no había yo sumado. Y fui contando y fui contando y fui contando. Llegué a 70 veces de escucharle en un espacio como de media hora. ¿Verdad, hermano? 70 veces, ¿verdad, hermano? ¿Verdad, hermano? Cuando llegué a las 70 veces, yo me aburrí de contar y no seguí contando. Él siguió predicando. Y él siguió. ¿Verdad, hermano? ¿Verdad, hermano? Esa es la muletilla. Muletilla es aquella expresión que usted continuamente está diciendo y llega el momento en que usted se cansa, se aburre, si usted sabe discernir lo que está aconteciendo. Después que terminó ese primer culto, yo llamé al hermano, conversé con él. Imagínense, yo estaba joven, estaba chaval, lo tendría tal vez como 22, 23 años. Mire que se movieron los que estaban chavalos conmigo en ese tiempo. Y le dije, quiero que corrija algo que le escuché hoy. Le conté 70 veces, ¿verdad, hermano? Y sabe que eso lo hace deslucir en lo que usted está haciendo. Así que yo lo invito a que revise y no diga continuamente, ¿verdad, hermano? Porque le daña su prédica. Y lo aconsejé. Y él me dijo, gracias, hermano, porque con eso yo me voy a volver mejor. Gracias por darme el consejo. Se lo agradezco. Quiero que sepa que se lo agradezco. Y yo pensé que me había comprendido el hombre. Así que llegamos al segundo día de campaña y en el segundo día, gracias a Dios, el hermano ya no dijo verdad, hermano. Pero resulta que en su inicio de prédica ya no decía verdad, hermano, cambió la muletilla por otra muletilla y ahora decía amén, hermano. Y hablaba varias palabras, amén, hermano. Y hablaba otras palabras, amén, hermano. Y hablaba otras palabras, amén, hermano. Me di cuenta que no había comprendido. Eso es muletilla. A algunos de ustedes les he escuchado muletillas cuando conversan entre ustedes. Así que vayan revisando ya, vayan identificándose y lo que yo les animo es, lo que quiero es que usted mejore su expresión. Porque hasta en las conversaciones interpersonales hay muletillas. Y si usted practica estas muletillas cuando usted conversa con los demás, cuando usted pase al altar a ministrar la palabra, eso también lo va a hacer en el púlpito. Y es lo que yo quiero que corrijamos, que ya no se haga eso en los púlpitos. ¿Por qué? Porque eso desluce, eso totalmente daña. Esas son las muletillas. Quiero hablarles también, pásese a la página 3. De cómo corregir este defecto de las muletillas. Simple y sencillamente, póngase a leer, lea libros, cultive la lectura, escuche a otros cómo se expresan y tome lo mejor de aquellos de que se expresan bien, de los que se expresan bien. Porque la verdad es que las muletillas, esos defectos de expresión se pegan. Yo no sé por qué somos tan pegajosos en ese sentido. Se nos pegan. A algunos les he escuchado, ¿me entiende? Y están hablando y ¿me entiende? A algunos los he tenido que parquear y decirle, hombre, si usted se expresa bien, no diga ¿me entiende? Porque se da a entender. En las conversaciones. Me están agarrando en el aire, ¿verdad? En las conversaciones hay muletillas, ¿me entienden? Es que si no me entienden, necesito repetir 70 veces 7 este día, ¿me entienden? Quitémonos las muletillas.
Porque eso daña. Entonces, ¿cómo podemos corregir este defecto? También escúchese. Cuando usted hable, escúchese. Por lo general usted puede estar escuchando a alguien, pero usted se escucha cómo habla. Escúchese. Lea la palabra. Lea libros buenos. Cultive esa área que es tan importante porque el don de la expresión es bello. Cuando usted sabe expresar las ideas, cuando usted sabe transmitir los pensamientos, usted puede edificar al oyente. Cuando usted sabe hablar, usted puede persuadir al otro para ganárselo para el Señor. Pero imagínese que usted quiere evangelizar a alguien y en unos 20 minutos usted le está hablando del Señor y le dice a la persona que ¿me entiende? Y está diciéndole, Juan vino por aquí y fue con Pedro por allá, ¿me entiende? Entonces esa parte desluce, necesitamos corregir eso, ¿me entienden? Los agarré, ¿verdad? Imitaciones, ¿saben que las imitaciones se parecen? En esto de las imitaciones yo también les puse allí unas experiencias que tuve. Mire, una de las primeras campañas muy hermosas que hubieron acá en Nicaragua a nivel nacional, eso fue glorioso, fue con el siervo del Señor mexicano Luis Palau. Él montó una campaña, pero de aquellas campañas donde realmente se mira lo profesional y se mira lo de Dios. Duró como 22 días esa campaña y fue en el Estadio Nacional de Béisbol. Se ganó cientos de almas. Hubo un coro como de 300 voces en el altar. Aquello fue bello. Y la campaña pegó tan fuerte porque todas las ciudades del país se unieron y llegaban a la capital para ese momento. El hermano Luis Palau, para presentar la palabra, mire, tiene un don de expresión este varón de Dios, muy bello. Y él da muchos consejos a través de la radio también a la gente que le pide consejos por medio de cartas. Así que yo comencé a aprender de siervo de Dios como mi papá también que me creó en el Evangelio y yo pude ver que este don de la expresión estaba en mi papá, estaba en mi mamá. Mi mamá, ella estudió y se graduó en lenguaje. Así que imagínense los maestros que yo tuve para esto. Fueron maestros de excelencia y realmente aprendí de ellos y de otros siervos de Dios. Entonces yo me fui tomando todo lo mejor que miraba de lo que me gustaba bueno, sí. Porque me gustan las cosas buenas. Una de las cosas que debemos de corregir en nosotros es que de pronto en la carne nos gustan las cosas malas, como las muletillas. Y si usted no tiene fundamento en la expresión, entonces va a ser fácil que a usted se le peguen las cosas que otros dicen que no están correctas. Con respecto a las imitaciones, no mire que alguien aprendiera en ese tiempo a desenvolverse en la palabra como lo hizo el siervo del Señor Luis Palau. Luego, posterior a él, apareció otro siervo de Dios muy reconocido, el hermano Gille Ávila, tremendo siervo de Dios con un ministerio internacional, en un ministerio de sanidades y milagros. Y el siervo del Señor, Gille Ávila, Dios lo usaba con un poder tremendo en las campañas. Y él tenía una cualidad muy de él levantaba el brazo para hacer énfasis a sus expresiones. Y él caminaba en el altar al suave y siempre así, ¡Cristo viene! Muy bello ese siervo del Señor. Él ya pasó a la presencia del Señor y el legado que dejó fue un legado muy impresionante, porque fue un hombre de Dios que se lució verdaderamente en la predicación evangelística, ganando almas, se lució en las sanidades y en los milagros. Posterior a que él llegó a Nicaragua, aparecieron muchos Gillitos en Nicaragua. Digo Gillitos porque hubieron un montón que querían hacer lo mismo que el siervo del Señor hacía. Caminaban como él, levantaban el brazo como él, hasta imitaban el timbre de voz como él.
Y entonces se conoció esa temporada el tiempo de los gillitos. Pero no igualaban al siervo de Dios en la sanidad y en los milagros. Allí sí no lo imitaron. Así que en las cosas buenas que debieron de haber imitado, no lo hicieron. ¿Qué sucedió? Que fue un tiempo un poco feo para mí al ver que aquel siervo de Dios que había llegado a bendecir Nicaragua y a los nicaragüenses había traído una bendición muy potente, pero aparecieron muchos que les gustó cómo el siervo de Dios se desenvolvía y ellos quisieron tomar esa parte, pero no lo hicieron originalmente. Así que quiero que entienda algo. Hay otros que he conocido en el camino. Por ejemplo, al apóstol Ronnie Chávez, cuando él entró a Nicaragua, él entró antes del huracán Mitch y él vino a bendecir mucho nuestra tierra Nicaragua. Y a él fue que yo le escuché esta primera expresión: dile al que está a tu lado. De él nació esa expresión, muy de él, original en él. Posterior a él, ahora escucho que por todos lados hay predicadores que a cada rato están, dile al que está a tu lado. Y desarrollan lo que están haciendo, prédica o enseñando, dile al que está a tu lado. Por lo menos a mí eso me cansa. Y me interrumpe mi concentración al que estoy oyendo en el púlpito. No es lo mismo que yo les invite a ustedes, confiesen esto. Porque si ustedes se fijan, eso es muy original de mí. Yo les digo, por ejemplo, declaremos la palabra Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. Pero usted lo está haciendo para usted y para el Señor. No interrumpe el que está al lado. Así que el siervo del Señor, el apóstol Ronnie Chávez, esa expresión es de él. Pero luego aparecieron un montón que a cada rato en el púlpito ahora, dile al que está a tu lado. Dile al que está a tu lado. Y entonces el que está al lado está hablándole al oído al otro. Y el otro le está diciendo lo mismo al otro. Así que ninguno de los dos se escuchan ni se entienden. Eso también es imitación, pero viene siendo como muletilla, porque se parece. Se parece. Y si no, dile al que está a tu lado. ¡Wow! Es una interminable de acciones, de expresiones y de cosas que se hacen que no nos ayuda a desarrollarnos originalmente como Dios nos creó. Estas cosas no están bien y necesitamos corregir esto. ¿Cómo lo vamos a corregir? El primer consejo que les doy: sea enseñable. Sea enseñable. Sea enseñable. O sea, ármese de humildad. Sea sencillo. No crea que usted lo sabe todo. Siempre yo voy a necesitar a alguien que me siga enseñando y usted va a necesitar a alguien que le siga enseñando. Necesitamos seguir aprendiendo. Necesitamos corregirnos. Así que les recomiendo que cultiven también esa parte de leer de su vocabulario. Aprenda sinónimos. ¿Sabe? La palabra del Señor nos enseña, porque es el modelo que tenemos, que sí hay imitaciones que podemos hacer. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él declaró: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero usted va a encontrar que el apóstol Pablo, ¿cómo se expresaba él? Él era un hombre muy elocuente. El apóstol Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento. Es más, fue escritor. ¿Cuántos libros escribió? Así que sí, podemos imitar cosas buenas,
y las podemos tomar para nosotros, pero de personas que no tienen defectos. No aprendamos los defectos, sino aquellas cosas que nos van a enriquecer en nuestra forma de desempeñarnos. Esto va a hacer que usted se vuelva excelente. Oh, gloria al Señor para siempre. ¿Cómo nos enseñaron nuestros pastores? En la misma forma en que ellos aprendieron. Nuestros amados pastores con mucho amor nos predicaron y cumplieron su cometido. Ellos cumplieron con su llamado, porque aquí estamos, fuimos salvos a través de la predicación de ellos. Somos salvos hoy gracias a la predicación de ellos. Pero necesitamos revisar entonces algunas cosas que hoy por la Escritura nosotros vamos a aprender cómo es que se hacen las cosas. Esto que les he venido diciendo ha dañado el que los hijos de Dios puedan ejecutar autoridad con excelencia, que puedan ejecutar autoridad con seguridad. Estas tres cosas que les estoy mencionando, muletillas, imitaciones y en la manera que nos enseñaron nuestros amados pastores. Por ejemplo, una de las cosas que yo les escuché a ellos y a los evangelistas es que nosotros oramos por los enfermos. Y la palabra del Señor nos muestra otra cosa. El único lugar en las Escrituras donde dice que nosotros oramos por los enfermos, ahora sí vamos a usar la Escritura, es en el libro del apóstol Santiago. Y observe el detalle que da aquí la palabra del Señor. En el capítulo 5 del libro del apóstol Santiago, dice en el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Pero observe esto interesante del detalle que da aquí la Escritura. Es más, es el único lugar en las Escrituras, en la Biblia, donde dice que los ancianos van a orar por un enfermo. Y el orden de cómo se hacen las cosas allí es así. El que está enfermo es el que va a llamar a los ancianos, que son autoridad dentro de la iglesia del Señor. Es el que está enfermo el que va a convocar a los ancianos para que oren por él. Y si usted observa el detalle de esos dos textos, dice que si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Eso significa que tanto el enfermo como los ancianos van a tener oportunidad de conversar, y el enfermo entonces va a tener que confesar si quiere ser sano, si hizo algo indebido. Si quiere ser sano, el enfermo va a tener que confesar. Eso significa que anteriormente más de alguno ya pudo haberlo bendecido para ser sano y sigue enfermo. Entonces, como reincide en la enfermedad, el enfermo entonces, según la Escritura, le da la autoridad para que llame a los ancianos. Y estos van a hacer dos cosas: orar por él y ungirle con aceite. La Escritura, hermano, nos ayuda a hacer las cosas correctamente y en el orden como Dios quiere. Y allí dice que el enfermo va a ser sano. Pero es el único lugar en la Escritura donde dice que se ora por los enfermos. Ahora vamos a revisar con Biblia en mano lo que la palabra del Señor nos muestra con respecto a los enfermos. ¿Cómo vamos a ejecutar autoridad? Pásese la página número 5. Vamos a ejecutar autoridad como ordena y lo enseña el Señor Jesús. A ver, estos son textos que muchos manejan de memoria. ¿Qué dice en Lucas 10:19 el Señor Jesús? He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Se da cuenta? Y sobre toda fuerza el enemigo, y nada os dañará. Así que desde allí usted observe cómo el Señor nos enseña a ejecutar autoridad. He aquí os doy potestad.
entiende, ya el Señor a sus discípulos les dio potestad. La palabra potestad es una palabra muy fuerte, muy hermosa. El Señor te está dando posición de gobierno. Aleluya. El Señor te está dando posición de gobierno. Oh, gloria al Señor para siempre. Así que en Mateo 10:1, búsquelo rápidamente o lo lee porque yo se los escribí también. Dice aquí la Escritura que Él llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Y mire qué interesante como en este texto de Mateo dice, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Tres cosas muy importantes. La autoridad que el Señor nos ha dado entonces es para ejercer esas tres cosas fundamentales. Vamos a echar fuera a los demonios, vamos a sanar toda enfermedad y vamos a sanar también toda dolencia. Para eso es la autoridad. Aleluya. En otras palabras, cuando usted entienda y que mi Señor les dé revelación en este día, que mi Señor les abra el entendimiento, que el Señor no nos está mandando a orar por los enfermos. El Señor nos está mandando a ejecutar autoridad. Porque el Señor ya nos delegó o nos dio herencia de autoridad, nos dio potestad. Eso significa que usted va a tener una posición de gobierno cada vez que usted ejerza la autoridad en el nombre del Señor. Mateo 10:8, me gusta. Mateo 10:8. ¿Qué dice Mateo 10:8? Sanad enfermo. Observe que el Señor no dice, clama a mí para que el enfermo sea sanado a través de ti. Dice, sanad enfermo. Entonces, lo que quiero es que usted observe cómo la Escritura nos da ubicación de posición de autoridad. Luego dice, limpiad leprosos. Son palabras de autoridad. Resucitad muertos. Si usted observa, les puse en negrilla las palabras que nos dan autoridad para resaltar esa autoridad del Señor para nosotros. Y lo último que dice, echad fuera demonios. Si se metiera una persona indebida a tu casa y sabe usted que esa persona llegó a robarle o a hacer algún daño, usted no le va a hablar, por favor, salite de aquí. ¿Cómo lo va a hacer? ¡Fuera! ¡Te vas! Estás en mi casa. No te permito que estés aquí. ¡Sal fuera! Así se echan los demonios. Entonces observe estas 4 frases o palabras de nuestro Señor que nos da autoridad. Observe el orden. Sanad, limpiad, resucitad y echad. ¿Les parece que el Señor les está diciendo ahí que oren? ¿Verdad que en ningún lugar de allí de esa expresión del texto nos está diciendo el Señor, oren a mí para que hagan esto? Sí, vamos a orar, claro que vamos a orar, pero vamos a orar antes de ese momento de ejercer lo que vamos a hacer. Usted va a orar en su casa, usted va a orar en el templo, usted va a orar en otro lugar donde usted se encuentre. Porque de esa manera usted se va a llenar del poder del Señor al estar en esa conexión con su Señor, al estar en esa relación con su Señor, el Señor lo va a llenar de poder y de autoridad. Porque usted está buscando en oración que el Señor lo use. Ahora, sobreentendiendo que el Señor ya nos dio autoridad. ¿Sabe cómo yo oro? Yo le digo al Señor, Señor, yo ya sé que ya me diste poder y autoridad. Lo que te pido es intensifica en mí
Esa autoridad es diferente. Porque si yo ya sé que el Señor me dio autoridad, no le voy a estar diciendo en oración, Señor, dame autoridad. Pero si ya me la dio. Imagínese que usted esté orando y de pronto el Señor le hable. Usted le ore al Señor y le dice, Señor, dame autoridad. Pero hijo, si ya te di autoridad, no leíste la palabra. Entonces, en el momento que usted se encuentre en una situación que está con alguien enfermo, no se ponga a orar por el enfermo. Lo que usted va a hacer es, en el nombre de Jesús, sé sano. ¿Ves que es diferente? Autoridad. Porque usted ya tiene esa insignia del Señor. Ya el Señor te ungió, ya el Señor te delegó, ya el Señor te habló. ¿Y cuántas veces a través de mi boca usted ha escuchado esto? Ahora observemos cómo lo hizo el Señor Jesús. Al leproso. Busque el texto en la Biblia, por favor, ahora. En Mateo 8. Porque yo quiero que usted, con sus propios ojos, se convenza de esto. Cómo el Señor Jesús ejecutó la autoridad. Él, ¿cómo lo hizo? Mateo 8, en el verso 1. Cuando descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. ¿Cómo ejecutó autoridad el Señor? Quiero, sé limpio. Lo que yo quiero que usted observe es que Jesús no dijo que limpies al leproso. Eso sería orar. ¿Ve la diferencia? Esa es la parte que quiero que ya, gente, usted abra su entendimiento y se ubique cómo debemos de ejercer autoridad. Jesús oraba al Padre. La Escritura dice que después que hacía todo el trabajo de enseñar y predicar en el día, Él se retiraba a un lugar apartado y oraba al Padre. Así que Él se llenaba de ese poder y de esa autoridad que ya estaba en Él, intensificaba su relación con su Padre. Y luego al siguiente día lo que hacía es que ya con las baterías cargadas venía y descargaba esa energía de poder. Solo me he parado en algún lugar y persona comenzó a vomitar por allá y sin haber atado y sin haber hecho nada. Eso es el poder del Señor que sale de uno y bendice a alguien que lo necesitaba. Pero qué lindo es cuando usted ejerce autoridad y toma control y bendice a la persona. Así que como lo hizo el Señor Jesús, sal de este hombre. Mire qué interesante. Ahora vamos a Marcos capítulo 7. Estaba una persona con sordera y mire cómo lo hizo el Señor Jesús en el verso 33. Y tomándole aparte de la gente, mire qué interesante, era una persona sorda. De nuevo aconteció lo único que un poco diferente, cuando resucitó a la niña, expulsó a la gente, los echó fuera, como a los demonios. A la gente los echó. Mire qué interesante, cuando el Señor resucitó a esa niña, no tuvo miramiento. Al Señor no le importó si se iban a disgustar, ni siquiera pensó en los dueños, los padres de la niña. Él estaba interesado en que el milagro se realizara. ¿Por qué? Porque de allí dependía muchas cosas. En esta ocasión, mire lo que hace el Señor, tomándolo al sordo, aparte de la gente. Quiere que el Señor te use. Usted tiene que discernir si está viendo que hay incredulidad ahí. Si está viendo que hay algo que vaya a estorbar. Tome el control. Si no expulsa a la gente, pues entonces tome al enfermo y se va aparte con él. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y eso es usar autoridad también.
Aleluya. A esto le vamos a denominar estrategias de guerra. Si quiere resultados positivos. Luego metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Eso significa que tu saliva tiene poder. Ni uno dijo amén, solo un aleluya hoy. Estoy ejecutando autoridad. Tu saliva tiene poder. ¿Quién se deja escupir por mí ahorita? Estamos sanos. Y miren lo que hizo el Señor. Escupiendo, tocó su lengua, pero en esta ocasión el Señor levantó los ojos al cielo. Solo levantó los ojos al cielo. Observe, no le habló al Padre. Solo lo vio. ¿Y qué hizo? Gimió. Y le dijo, Éfata. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Sea abierto. Entonces, autoridad, gente, no necesita usted de usar un montón de palabras. Observen las varias porciones de la Escritura que vimos de cómo el Señor hizo las cosas. No se necesita de usar una larga oración para ejercer autoridad. Qué lindo, qué bello. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? Pero ahora saltémonos a cómo ejecutaron autoridad otros siervos de Dios. Vamos a ver lo que hizo Eliseo el profeta, Segunda de Reyes 5:10. Corra con la Escritura. Está aquí, pero búsquelo en la Escritura. Segunda de Reyes 5:10. Esto fue cuando vino Naamán, el que era leproso, general del ejército de Siria. Y es impresionante aquí cómo ejerció autoridad el profeta Eliseo. Mire lo que dice. Entonces Eliseo le envió un mensajero, o sea, le envió a su criado, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Punto. Aquí hay un montón de cosas en el cuadro que aparece acá, pero no me interesa tocar ese montón de cosas. Lo que me interesa es que nos centremos como viendo con un microscopio el punto de cómo se ejecuta autoridad. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Fue específico. Ni siquiera fue Eliseo a hablar con él. Le manda un criado. Y serás limpio. Ahora observa lo interesante. La autoridad en sí misma contiene el poder del Señor. La Escritura dice que el hombre no quiso obedecer. Se puso bravo con el profeta. Se fue, refunfuñó. Los criados lo convencieron y le dicen, pero mi señor, si el profeta te dice que hagas eso para que seas sano y no lo querés hacer, entonces le obedeció a los criados. Y posterior al tiempo que Eliseo había hablado, pasó un lapsus de tiempo. Al fin, el leproso Naamán obedece y se va a zambullir al río Jordán. La Escritura dice que él fue limpio, fue sano, después que obedeció a como Eliseo le dijo. Así que lo interesante es, también para que el milagro se dé, la orden se debe de dar clara, pero la obediencia tiene que ser exacta a la orden. Y después que Eliseo dio la orden, pasó un lapsus de tiempo, pero la autoridad y poder de las palabras de Eliseo no se perdieron. Cuando el leproso obedece, instantáneamente su carne se volvió como la de un niño, dice la palabra. Entonces, dése cuenta que cuando soltamos una palabra de autoridad y poder,
La unción no se pierde. El detalle de la palabra declarada no se va a perder. Y si la persona obedece y hace lo que uno le diga, el Señor va a respaldar. ¿No es impresionante? Eso es impresionante. Amén, la mía también. Mire lo que hizo el profeta Elías en Primera de Reyes 17:1. Y esa es otra cosa que me es impresionante. Wow, y yo quiero más seguir cultivando esta parte en mí, pero también para ustedes. Había mucho pecado en Israel. La Jezabel estaba gobernando con el rey Acab en Israel, y entonces, como aquello estaba horrible, miren lo que hizo el profeta Elías. 17:1. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Wow. Pero ya quiero ir resaltando esto, porque ya solo me queda esta hora de enseñanza. La siguiente hora que vamos a usar va a ser para entrenamiento y preguntas. Quiero que observe cómo ejerció autoridad Elías. Elías no dijo: Jehová, yo te pido que ahora pares la lluvia y Acab se dé cuenta que yo lo dije. No lo hizo así, sino que él usa la autoridad representando al Padre, a Jehová. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Observe, ¿a quién le está hablando? Vamos rápido, ¿a quién está hablando? A Elías. Él no le está hablando a Dios, es a Elías. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Porque esta es la parte que yo quiero corregir en muchos. Cada vez que van a bendecir a alguien, están haciéndolo así: Dios, yo bendigo a Marta. Eso está incorrecto. Un día de esto salí con unos discípulos que ya se van a dar cuenta. Gente, vengan para acá, le dije a los discípulos, ellos quieren que ustedes bendigan la casa de ellos. Y entonces, ¿cómo lo hicieron? Dios, yo bendigo esta casa. No miro a nadie para que no se dé cuenta quién fue. Esa parte no es correcta, porque usted no le puede hablar a Dios y a la persona. A eso yo le llamo cortocircuito. Usted va a representar a Jesús en la autoridad que ya tiene de parte del Señor. Entonces, ¿cómo se iba a bendecir la casa? Bueno, vamos a suponer que la casa es este púlpito. Casa, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y estoy activando el poder de mi Dios para ti. Para que en esta casa todos tengan salud, todos tengan trabajo. ¿Se da cuenta? Usted le está hablando a la casa. Usted le está hablando en el nombre del Señor. Usted no puede decir: Dios, yo bendigo esta casa. No es así. Porque entonces lo que está haciendo es orando. O no se sabe si es oración y bendición a la vez. Es una mezcla. No haga mezcla. El ejercer autoridad es usted en primera persona. Te bendigo. Ni siquiera, no hay necesidad de decir yo te bendigo. Con solo que diga te bendigo, usted está hablando en primera persona. ¿Se da cuenta? Entonces, observe cómo ejercieron autoridad otros siervos del Señor. Así que qué lindo cuando Elías le dice a Acab: solo por mi palabra va a llover. Y acá lo comprobó. Pasó 3 años y pico y no llovió. Y usted va a encontrar después que Elías se puso a orar cuando llegó el tiempo de que viniera la lluvia. Dice que oró fervientemente. Quiero que lo busque en el libro de Santiago. Váyase a Santiago. Porque yo quiero que quede bien claro este punto. Si usted lo hace bien,
Aleluya, hermano, lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Capítulo 5 de Elías, óigame a mí, capítulo 5 de Santiago. Verso 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. En otras palabras, ¿quiere usted ejercer autoridad? Antes ore fervientemente. Es antes. Cuando ya ejerció la autoridad de decirle acá, no va a llover solo por mi palabra, él ya había orado. Luego usted va a encontrar posterior a ese pasaje, el capítulo 17, que para que volviera la lluvia, volvió a orar fervientemente. Recuerda el criado que lo mandó varias veces al monte. Ve, y le dijo, ve, a ver qué mira. El criado fue y regresó y le dijo, nada, sube de nuevo. Y Elías seguía orando hasta que el criado vino y le dijo, mira una nube como del tamaño de un puño. A correr, la lluvia viene. Entonces, para que viniera la lluvia, oró antes. Lo que quiero es que mire el tiempo de acción. Antes de ejercer autoridad hay que orar. Entonces la oración siempre se va a dar, pero no en el momento de ejercer autoridad. Es antes. ¿Queda claro? ¿Me entienden? Porque esta parte no me la han entendido. Aquí sí que estoy hablando seriamente en esto. ¿Me entienden? Porque a muchos los estoy pescando todavía que me siguen haciendo cortocircuito. Usted va a orar antes, dígame. Amén. Antes de que bendiga al enfermo. Cuando usted bendice al enfermo, no va a orar. Nosotros no oramos por los enfermos, señores. Nosotros los sanamos en el nombre de Jesús. Es diferente. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando miramos por la Escritura, nos damos cuenta que nuestros pastores anteriores y nuestros evangelistas anteriores nos enseñaron mal. ¿Qué hacían en las campañas? ¿Qué hacían en los cultos? Ahora pasen todos los enfermos porque vamos a orar por ellos. Eso fue en todos los cultos por años desde que yo soy niño y hasta hoy sigue sucediendo, no ha cambiado mucho. Entonces todo el mundo cree que por los enfermos hay que orar. Sí, hay que orar por los enfermos, pero en la casa, en el templo. Pero cuando usted ya vaya a enfrentar al enfermo, usted ya no va a orar por él. Usted va a ejecutar autoridad. ¿Queda claro? Así que nunca más se le ocurra a usted decir en un culto, vengan los enfermos porque voy a orar por ustedes. No, diga, vengan porque los voy a sanar en el nombre de Jesús. Es diferente. Ahora, eso a los evangélicos tradicionales les va a golpear. Y yo estoy orgulloso. No. Cuando usted es seguro de usted, cuando usted en esta mañana se vaya con la revelación de entender y de saber lo que es autoridad, entonces usted se va a desenvolver como el Señor se desenvolvía. Aleluya. Usted nunca va a ver que Jesús oró por los enfermos. Él oró a su Padre toda la noche, todos los días. Pero cuando los enfermos venían, los endemoniados venían, él no oraba. Él ya tenía las baterías cargadas. Él ya estaba potente para solo soltar los chispazos de energía, de poder. Así que de nuevo, no oramos por los enfermos, señores. ¿Queda claro? No oramos por los enfermos. El Señor dijo, sanad enfermos. Aleluya, gloria al Señor. Así que hay que orar fervientemente si usted quiere ver un milagro. Esa es la parte. Quieren ver milagro y no quieren orar. Hay que orar fervientemente si usted quiere ver un milagro. Es que ¿sabe dónde está el asunto? Cuando usted ora fervientemente, se lo digo porque eso yo lo experimento.
Y eso lo he vivido muchas veces. Cuando usted ora por algo específicamente, bastante tiempo, cuando usted llegue el momento, de ese momento, usted va con una seguridad. Es que es algo sobrenatural que acontece. La presencia de Dios viene a ti, te cubre. Te cubre, es la verdad, te cubre. Y entonces a ti te da una seguridad porque sabes que estás respaldado, la presencia de Dios va contigo. Esa seguridad te lo da la oración en la presencia de Dios. No ora y vas a hacer algo, vas a titubear, vas a estar inseguro, vas a estar indeciso. Entonces les aseguro que la oración hace que la seguridad de Dios venga a ti. Gloria al Señor. Mire lo que dijo el profeta Eliseo cuando estaba Naamán el leproso en tierra de Israel y llegó al rey de Israel. ¿Qué dijo Eliseo? Cuando el rey de Israel se puso así, porque llegó Naamán a pedirle que lo bendijera para ser sanado. No, el consejo era que fuera el profeta. Y cuando Eliseo se dio cuenta, mira la seguridad de la autoridad que tenía Eliseo y de la seguridad que tenía en él. Tráiganmelo a mí, sabrá que hay profeta en Israel, dijo. ¿O lo quiere leer? Léalo conmigo. A ver, vámonos a Segunda de Reyes. Vaya, para que sepa cómo se ejerce autoridad. Segunda de Reyes, capítulo 5. Miren, Naamán había traído cartas. Miren lo que dice en el verso 7, 5:7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí, o sea, la guerra. Ahora miren lo que dice Eliseo en el verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, o sea, hizo afrenta a su reinado, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Seguridad, eso lo da la oración. Autoridad, él sabía que tenía a Dios con él y representaba a Dios. Así que de ahora en adelante, ¿qué les parece si nos desarrollamos de esta manera? ¿Se da cuenta usted de que alguien fue infectado por el tal COVID-19? Tráiganmelo a mí y sabrá quién soy en el nombre de Jesús. Aleluya. Qué bueno es el Señor con nosotros, ¿no les parece? Nos ha regalado el Señor una herencia de autoridad. Gloria al Señor. Es un buen momento para que le demos la gloria al Señor en este día. Un buen momento para que le dé un aplauso al Señor en este día. Hechos 9:40. ¿Cómo ejerció autoridad el apóstol Pedro también con una mujer muerta? Hechos 9:40. Dice así la escritura: entonces, sacando a todos, ¿de quién era discípulo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Los sacó a todos. ¿No es eso lo que hizo el Señor Jesús? Porque iba a resucitar a alguien. Se da cuenta cuando el discípulo chupa la enseñanza. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Mire qué interesante. Oró primero. Y recuerde, ya en el libro de los Hechos, usted va a encontrar que Pedro era un hombre de oración. Cuando todavía estaba con el Señor Jesús, se dormía a la hora del culto de oración. Y el Señor le reclamaba: no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora. Pero cuando ya el Señor se va y el Espíritu Santo vino y bautiza a Pedro, ahora Pedro ora. Pedro era un hombre de oración, así que se pone de rodillas y oró. Observa, hay un punto y una coma, o sea, hay una diferencia de tiempo. Y luego dice: y volviéndose al cuerpo. En otras palabras, algo así, miren, algo así. Aquí Pedro busca la presencia de Dios de este lado, la muerta está aquí, ¿ok? Oró Pedro al Señor primero: Señor, aquí estoy,
voy a hacer lo mismo que tú hiciste, así que respáldame. Se levanta y oró, y ahora le habla a la muerta. ¿Qué dice la Escritura? Tabita, ese era el nombre de la muerta. Levántate. ¡Wow! Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. ¡Woo! ¿Qué otra cosa hizo Pedro? Le ayudó un poquito porque ella estaba entumida por estar muerta. La tomó de la mano y la levantó. Eso es lo que dice la Escritura. Pero Pedro oró por la muerta en el momento del cadáver. No, oró antes. ¿Se da cuenta? Que hubo un lapso de segundos, sí, pero se ora antes. En el momento de ejercer autoridad, usted no ora, usted ejerce autoridad. Tabita, levántate. ¡Wow! ¡Wow! Gloria al Señor. Otra cosa que hizo Pedro. Hechos 9:32. Esto ya fue con un paralítico. Verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Ahora observe, Pedro le habla al enfermo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Entonces observe que Pedro no le está hablando a Jesús, sino que le habla a Eneas en el nombre de Jesús, que es diferente. Esa es la parte que quiero que me ayuden a comprender. Cuando usted bendiga a alguien, cuando usted bendiga un lugar, cuando usted ejerza autoridad, usted no va a orar en ese momento. En el momento de ejercer autoridad no se ora. Jesucristo te sana, Eneas, levántate. ¿Cuál es? Por eso ahora entiendo por qué a muchos les está costando salir de ese cortocircuito. Porque por años usted escuchó a los pastores hacer esto, decir eso, que se ora por los enfermos. Por años usted escuchó a los evangelistas. Pero usted ya lleva años escuchándome a mí que no se ora por los enfermos. Entonces, necesito que ese cortocircuito se corrija hoy, en el nombre del Señor. Porque no oramos por los enfermos. O sea, oramos por los enfermos, pero antes de ministrarlos. Señor, úsame pues, que tus señales me respalden. Voy a ir allí, quiero levantar a ese paralítico. Úsame, Señor. Aleluya. Y una vez que esté de frente al paralítico, menciónele el nombre, y si no lo sabe, pues pregúnteselo. Y si no, pues directamente se va. Yo le escuché a alguien decir esto y me gustó. Dice que cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, la Escritura dice que el Señor alzó la voz cuando resucitó a Lázaro y dice: Lázaro, sal fuera. Y entonces a ese siervo de Dios le escuché que dijo: el Señor Jesús mencionó el nombre de Lázaro porque no vaya a ser que los otros muertos hubieran agarrado raíz, dice, y también se levantan. Aleluya, ¿me entienden? Así que ¿cómo lo hizo el apóstol Pedro? Igual que el Señor Jesús. ¿Cómo lo hizo Pablo? Busque en Hechos 14, verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Ahora mira lo interesante de este cuadro. ¿Cómo se ejerce autoridad? Es muy importante los ojos.
Siempre que usted esté haciendo algo, su mirada tiene que ser totalmente inquisitiva. Su mirada. Mire, en eso yo he desarrollado mi mirada a tal punto que yo lo estoy viendo a usted y estoy viendo allá. Son reflejos. Uno aprende a desarrollar eso. Y Pablo se dio cuenta porque fijó en él los ojos que el hombre tenía fe para ser sanado. Eso significa que hasta la fe uno la puede descubrir en los ojos. ¿Se acuerda cuando yo les he dicho, quiero que me escuchen con los ojos? Porque yo me doy cuenta, cuando usted está distraído, ahorita he pescado a algunos que están dormidos con los ojos abiertos. ¿Sabe cuándo se mira que una persona está dormida con los ojos abiertos? Está en la luna. No, y a veces me llaman. Así que los ojos son importantes para que el Señor te use en la sanidad. Significa que si la fe se puede ver, también la incredulidad. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. A ver, vamos a ver lo que hizo el apóstol Pedro. Hechos capítulo 3. Y este pasaje es bello. Hechos capítulo 3. Cuando sanaron al cojo. Voy a leer desde el verso 1. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, tomó el control del ambiente y de la persona. ¿Qué dijo Pedro al cojo? Míranos. Mírenme. ¿Se da cuenta? Eso es muy importante. Porque si usted quiere bendecir a esa persona y la persona está viendo para allá, significa que la persona entonces está distraída, no le interesa, está en una actitud de yoquieperdismo. No, usted tiene que tomar el control. ¿Qué es lo que le interesaba al cojo? La limosna. En el verso 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos son importantes para el milagro, señores. Los ojos son importantes para la sanidad. Los ojos son importantes para la liberación. Los ojos son importantes para que lo que usted vaya a hacer sea efectivo. Los ojos son importantes en ti, pero también en la persona que usted va a bendecir. Así que mírenme. Eso es lo que dijo Pedro y Juan, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir la limosna. Pero en el verso 6 es la clave de todo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero luego le ayudó también con la mano y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Así que aquí es muy importante. ¿Cómo lo hizo Pedro? Mírenme. Tome el control de la gente. Tome el control del ambiente. Tome el control, gente. Porque si no, lo que usted está haciendo va a quedar en el vacío, en el desperdicio, va a quedar usted en ridículo también. ¿Se esperaba el cojo ser sanado? No, pero ellos sabían lo que iban a hacer. Ahora es muy importante que se grabe usted esto. Pedro resalta esa parte y a muchos les gusta, a mí me ha gustado y yo lo corrijo de otra manera. Él dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo digo, no tengo plata ni oro por el momento, porque lo necesitamos para servir al Señor en el reino. Pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenemos de parte del Señor? El poder del Espíritu Santo.
Tenemos la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos de parte del Señor? Lo que tenemos es mejor que la plata y el oro. Lo que tenemos es superior a la plata y el oro. Y les aseguro algo, tal vez ustedes también juntamente conmigo no tengan plata ni oro, pero tienen al Espíritu Santo. Tienen al Espíritu Santo. Así que usted puede entrar en esa seguridad de declarar, pero lo que tengo te doy. Sé sano. Levántate. Y en esa seguridad usted escupe y le mete los dedos en el oído a alguien o en la lengua, el que sea mudo, y el milagro viene. Amén. Vamos, dígame, porque es la verdad. Amén. Cuando usted toma el control del ambiente y de la persona, usted va a ver la gloria de Dios. Sobre todo si usted oró. Va a tener una seguridad terrible. Aleluya. Retomemos entonces esta herencia de autoridad. Voy a tener que saltarme aquí unas cosas porque la verdad es que el tiempo me ha avanzado. Déjenme ver algo. Oye, ese reloj se paró. Pues tengo todavía unos minutos. Gracias, Señor. Yo pensé que ya. ¿Cómo debe de ser usted cuando ejecuta autoridad? Esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante. Por eso se los dejo allí en ese material. Usted no puede ser una persona insegura. Si quiere que el Señor lo use. Porque el problema está en esto. Usted puede ser una persona de oración y ser una persona insegura. Yo he visto gente que ora. Pero también el Señor Jesús nos exhorta en la palabra cuando dice, y cuando oréis, creed que recibirás lo que has pedido y os vendrá. Entonces hay personas que oran y al final terminan, ¿será que el Señor me va a responder? Entonces, ¿de qué sirve que haya orado bastante y al final quedar en inseguridad? ¿Qué es lo que hace que una persona sea insegura? Usted tiene que descubrir de dónde viene su inseguridad. Si en el pasado alguien te afectó, alguien te dañó, alguien te humilló. Porque sí, eso es lo que acontece. Tal vez en el pasado usted estaba hablando en público, en primaria, en su colegio, y vino la profesora y te humilló y te azarió, y entonces usted decidió cerrar su pico y nunca más volver a hablar porque lo azarean y usted no quiere ser humillado. Algo en el pasado. Rebusque de dónde viene su inseguridad. Usted necesita ser seguro en el Señor. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí está el Señor Jesucristo este día para libertarlos a todos. ¿Para qué? Para que usted ejerza autoridad como debe. Tiene que dedicarse a la oración. Esto le dará suficiente confianza, ya lo dije en énfasis. Porque al fin usted estará en una linda relación con el Espíritu Santo. Si usted quiere que el Señor lo use, usted necesita tener una linda relación con el Espíritu Santo. Usted no va a hacer milagros fuera del Espíritu Santo. Usted no va a hacer de bendición a alguien haciendo a un lado al Señor y usted adelante. No. Lo que usted hace lo hace en el nombre de Él y por Él y para Él. Amén, gloria al Señor. El tercer punto acá es muy importante y esto lo he visto en mucha gente. Usted no puede ser delicado. Hay gente tan delicada que con nada se molesta. Con nada. Si lo miran, se molestan. Si no lo miran, se molestan. Si lo saludan, se molestan. Si no lo saludan, se molestan. Si le sonríen, se molestan. Si no lo... Hay personas que son así. Usted no puede ser delicado si quiere servir al Señor. Usted tiene que saber y entender que la gente es problemática. Tan problemática que usted está incluido también.
Yo he dicho esto que leí alguna vez en la prensa cuando sacaban los muñequitos de Mafalda. Sacó ahí un pensamiento Mafalda y decía: amo al mundo, lo que me revienta es la gente. Porque la gente es fregada. Hay un mal vivir. Entonces, como siervo y sierva de Dios, usted debe entender que la gente es fregada, porque usted lo es. Así que debe de hacer que en su entendimiento usted se asegure de saber que van a haber malas reacciones, malas respuestas, malas actitudes, malos gestos. Eso va a haber. Y eso no lo va a poder usted tapar con un dedo. El sol no se puede tapar con un dedo. Estas cosas no las va a poder quitar. La gente tiene emociones. Y el problema de la mayoría es que la mayoría gobierna su vida por medio de emociones y no por medio de la fe. Si usted gobierna su vida por medio de la fe, usted va a poder controlar sus emociones. Sea seguro. No sea entonces delicado. Yo he visto gente que tienen una linda relación, pero las dos partes son padres. Los niños de ellos se pelean, ya se disgustaron ellos también. Pero si son niños, ¿para qué no es que el tuyo le pegó al mío? Y el tuyo es más grande, así es. Ay, y entonces se pelearon los pequeños y también los grandes. Ajá, exacto, eso está muy bueno. Los grandes quedaron de enemigos y los chiquitos siguieron jugando y se siguieron peleando y siguieron jugando. Señores, usted no puede ser delicado. Mire, yo llevo años aconsejando a gente que no sean delicados y líderes siempre delicados. Y les he tenido que decir: usted renquea por el lado de los hijos. ¿Quiere ejercer autoridad? Usted no puede tener una autoestima mala. Mire cómo se los pongo aquí. Usted no debe de sentirse ni superior ni inferior. No puede, no debe. Es más, la Escritura más bien nos ordena que debemos de ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero cuando usted mira a los demás como superior a usted, es porque usted es seguro de usted mismo y sabe quién usted es. Yo siempre estoy diciendo, y usted me ha escuchado más de una vez aquí en el púlpito, y yo sé quién soy y hacia dónde voy. ¿Me han escuchado o no me han escuchado? Mire, yo he visto a gente que en su casa tienen el comedor. Ustedes saben que cada mesa tiene una cabecera. Hay jefes de familia que si no se sientan en la cabecera creen que le quitan la autoridad. Yo siempre me siento al lado de la mesa. No, nunca me siento en la cabecera. ¿Sabe cómo me levanté yo? Eso no lo hicieron mis padres, porque mis padres me enseñaron bien. Pero ¿sabe qué es lo que vi? Los pastores de muchas iglesias, de muchas congregaciones, para sentirse en autoridad o que la gente lo respetara en autoridad, se sentaban allá, en el altar. Eso no me quita mi autoridad. ¿Dónde me siento yo? Aquí abajo. Con corbata y sin corbata. A mí me han visto con pantalón chingo en la calle y eso no me quita mi autoridad. Aunque mi hijo me dice, Douglas, mi hijo me dice: papá, ¿cómo es que me decís? Una imagen que guardar, que cuidar. A mí no me quita la unción, ni el poder, ni la autoridad, la ropa que ando. ¿Sabe por qué? Porque soy seguro de mí mismo. Soy seguro. Yo sé lo que sé, yo sé lo que tengo, yo sé quién soy, yo sé lo que hago, yo sé a quién tengo en mí, yo sé cómo el Señor me usa. No hay nada más bello que ser seguro de uno mismo. Así que yo no tengo una autoestima mala. Soy muy chilero. Hay gente que no les gustan las bromas, pero les gusta dar bromas. Ay, entonces,
Mire, nosotros la gente nicaragüense somos conocidos a nivel mundial que somos gente bromista. Todos somos bromistas. Nos gusta reír, claro que con respeto, sí. Debemos de ser con respeto a la risa. Ya, el problema es que hay algunos que abusan y se pasan de la raya. Vamos a sobreentender también que usted debe de ser una persona de fe. Amén. Pero debe corregir todo lo anterior que dije. Porque si usted no es una persona de fe, hombre, siga sentado en la silla, solo congréguese. Yo creo que me entendió, ¿verdad? Y para no perder su salvación, usted debe de estar bajo autoridad cuando ejerce autoridad. Si usted es una persona que cree que puede andar al norte y al sur, al este y al oeste, solo, sin decirle a nadie, usted está en problema. Porque usted debe ser una persona bajo autoridad. Si usted es una persona que reconoce autoridad, entonces usted va a poder ser reconocido por el Señor y le va a decir: venid, bendito de mi Padre. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La autoridad la sabe reconocer también los demonios. Cuando usted es una persona que reconoce autoridad, ningún demonio le va a decir a usted: ¿y vos quién sos? Como le dijo aquel demonio a aquellos hombres: yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Pedro, pero vos quién sos. Mi alma te alaba para siempre, Señor. En una ocasión yo di un testimonio y me gustaría que aquí, hermana Yami, si quiere participar. ¿Se recuerda aquello que usted me compartió? Que en una ocasión usted estaba ministrando y no se sujetaba a aquello. Y usted dijo, ¿ya recuerda de qué hablo? Ok, venga y dígalo en pocas palabras acá. Para que observe cómo la autoridad de Dios funciona. Les bendigo. En esta ocasión había una hermana que se congregaba con nosotros donde estábamos pastoreando, pero ella usaba, practicaba cosas de brujería. Y ella, de repente, ella me dijo que orara por ella, estábamos mi esposo y yo. Entonces ella se endemonió, hermano, se endemonió, y yo reprendiendo, ya teníamos horas. Y entonces yo vine y dije, bueno, en el nombre de Jesús vengo yo, pero en la autoridad que el hermano Ervin impartió sobre mí, vengo con esa autoridad que el hermano Ervin impartió sobre mí, reprendiendo al demonio que estaba en ella, gobernándolo, y ella fue libre, para la gloria del Señor. Gloria al Señor. Entonces los demonios saben reconocer quién es usted. Qué lindo, ¿no les parece? Y qué feo es que el demonio le diga, ¿y vos quién sos? Pero qué lindo cuando usted le diga, te voy a enseñar quién soy yo. Oh, gloria al Señor. La autoridad no está en el grito. Mire que he visto, esto lo he visto tanto, que hay gente que se desgalía en el púlpito, que quedan sin voz. He visto a dos usando micrófono a la vez. Y es un alboroto. Y los dos gritando y el sonido alto. La autoridad no está en el grito. He visto cultos en lugares donde tienen un parlante de este tamaño. El sonido está bum, 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 bum. Y he pasado por ahí, solo están tres. ¿Para qué tienen el sonido tan alto? Si solo tres están, que los pobres les están destruyendo el oído. No saben usar autoridad. Hay cosas acá que usted las va a tener que terminar en su casa, porque no lo puedo tocar todo, pero sí, por lo menos usted se lleve el material para que termine de ver la recopilación de lo que estoy enseñando. No estoy diciendo que ya terminé, pero quiero que entienda esto. La autoridad no está en el grito. No. Usted puede hablar pausado y se hace sentir. Usted puede hablar quedamente y le obedecen. Porque la autoridad no está en el grito. La autoridad está en el Señor que está en mí, el Señor que está en usted.
en usted. Y qué lindo es vivir esa vivencia de su presencia. Cuando se vaya a ministrar a un enfermo o a una persona que tiene posesión demoníaca, si hay varios, lo correcto es que una persona tome la autoridad y todos respalden con un amén. Miren, eso es efectivo, inmediatamente el demonio se va a sujetar y el demonio va a ser echado fuera fácilmente. Y si es que están ministrando a una persona enferma, que uno tome la autoridad y los demás digan amén. La persona está enferma. Usted llegó con 3, 4. Usted tome la autoridad y usted le dice a ellos, respáldeme con un amén. Eso es todo. No levante la voz. Solo digo así, porque he andado en tantos lugares, he estado en tantos lugares, he tenido tantos años de servir al Señor. ¿Cómo va a ser posible que en el hospital, donde se pide, haga silencio por los enfermos? He visto a mis hermanitos lindos de otras congregaciones que vienen, en el nombre de Jesús. Pero lo más increíble, un día los miré a uno en un hospital hasta con un amplificador. ¿Sabe qué sucedió en esa temporada? Estoy hablando de Nicaragua. En ese hospital el director dijo, no entran más los evangélicos. Porque no saben usar autoridad. La autoridad no está en el grito, la autoridad no está en el sonido, la autoridad está en usted, que el Señor ya te dio esa herencia, el Señor nos dio potestad. Potestad, potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Sabe que para ser discípulos se necesita autoridad? El problema es que la mayoría, ¿sabe por qué no se atreven a predicar y a evangelizar para ganar almas? Porque no saben ejercer autoridad. Usted llega a una casa, me puede atender. Es que le vengo a hablar de la palabra de Dios. Eso no es autoridad. Aquí vengo en el nombre del Señor a decirte una palabra. Claro que no va a ser ofensivo tampoco, ¿verdad? Pero usted le habla con autoridad a la persona que le abre y le aseguro que esa persona no le va a cerrar la puerta. Usted quiere ganarse a alguien y usted le dice por teléfono, ¿me querés atender? Eso no es autoridad. Sí, vamos a sobreentender que las personas son ocupadas y tienen un tiempo. Quiero hablar contigo. Hay una palabra de parte de mi Señor que ya te quiero compartir. Necesito que nos pongamos de acuerdo en una hora y un día. ¿Cuándo me puedes atender? Eso es autoridad. Así que de aquí en adelante espero que todos se atrevan a predicar y usen autoridad, usen autoridad. Ahora la estrategia de nuestro Señor es, hay un enfermo en esa casa, sánelo en el nombre de Jesús. Le aseguro que usted tiene la puerta abierta de ahí en adelante para discipular. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Diga, gloria al Señor. Sí tenemos todas las de ganar. Tenemos todas las victorias porque ya el Señor nos la dio. Oh, mi alma te bendice para siempre, Señor. Gloria a su nombre. Ahora, para echar fuera a los demonios, recuerde, usted tiene que atar primero al demonio. Aquí yo pongo para hacerlo como cosa cómica. Usted no lo va a atar con un mecate o un alambre. Porque esto no se trata de hacer eso así. Además, esto es espiritual. Los demonios son espíritus inmundos. También son personas, pero en espíritu. Y la única manera de atarlos es en el nombre de Jesús. Usted tiene que atar ese demonio que está destruyendo la vida de esa persona. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es muy necesario que si usted puede dirigir a la persona a confesar
algún pecado que haya cometido la persona, por lo cual el demonio vino a oprimirla. Es muy importante que usted dirija a la persona a la confesión. Pero si se encuentra en un caso de una posesión demoníaca extrema, porque hay situaciones así, donde usted no va a poder hablar con la persona y preguntarle qué le pasa, por qué le pasa eso, no. Hay situaciones donde el demonio tiene el control total de la mente de la persona y la persona no se puede comunicar. Entonces usted va a necesitar de orar al Espíritu Santo, que el Señor le revele qué es lo que le acontece a esa persona en ese momento. Pídale al Espíritu Santo. Yo le aseguro que el Señor le va a revelar lo que está pasando. Y una vez que el Señor le indica, algo así sucedió en una ocasión. Estábamos ministrando a una joven y esta joven estaba bajo una fuerte posesión demoníaca, no total, no una posesión demoníaca donde haya espumarajo y esas cosas, no. Ese es el problema que muchos, porque muchos piensan que no hay problemas de opresión demoníaca así. No, esta joven estaba teniendo problemas en su personalidad, estaba teniendo problemas en su salud y sabíamos que era un demonio que la estaba atacando. Cuando estábamos echando fuera al demonio, el demonio no nos obedeció. Y entonces le pedimos en oración al Espíritu Santo en ese mismo momento, dejamos de ejercer autoridad y le pedimos revelación al Espíritu Santo que nos revelara por qué el demonio no obedecía. ¿Sabe qué aconteció? El Espíritu Santo tomó a alguien del equipo que andábamos allí y nos dijo que esa joven, cuando estaba en el vientre de su mamá, la mamá, que no conocía a Cristo en ese tiempo, la había dedicado al diablo desde el vientre. Y no lo sabía. Yo no puedo mencionar todos los casos y las cosas que se dan con esto, pero lo que les quiero decir es qué bello es cuando el Espíritu Santo revela lo oculto. Y el Espíritu Santo dijo lo que debíamos de hacer en ese momento: dirigir a la joven a que pidiera perdón al Señor en nombre de la mamá por ese pecado que la mamá había cometido de dedicarla al diablo desde el vientre. En otros casos hemos tenido que el Señor nos ha revelado que a ese niño, cuando estuvo en el hospital, después de nacido, algún enfermero, alguna enfermera le sacó sangre y la sangre la usó para pactar a ese niño. ¿Cómo saber esas cosas? Esas cosas no las podemos saber naturalmente. La única manera es que el Señor nos lo revele. Y eso hace que usted sea efectivo. Entonces, una vez que el Señor reveló eso de esa joven, ella le pidió perdón al Señor por su mamá. Luego, nosotros volvimos a ejecutar autoridad sobre ese espíritu inmundo y ella fue libre instantáneamente. Eso es efectivo, hermano. Y ver la libertad y la sanidad en una persona así, mire, trae un gozo tan bello, tan lindo. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor para siempre.